Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con nuestro curso Historia de México. Hoy vamos a ver la lección número 6, la conquista de México. La conquista de España de México, que muchos dicen que no fue una conquista, que fue la reunión de dos mundos, pero no fue así. Fue una conquista porque hubo batalla, hubo guerras, donde un pueblo, el español, se impuso a otro pueblo, el azteca o mexica. Por lo tanto, no fue una reunión amistosa ni de encuentro de dos mundos, sino que España vino a conquistar lo que ahora es México, que en aquellos tiempos era el pueblo, o sea, las culturas prehispánicas de lo que ahora es México, representadas en esta ocasión por la cultura o civilización mexica o azteca, que era la más poderosa en ese momento que llegaron los españoles. Si te gusta este video, dale un clic en suscribirte a mi canal Carlos de Jesús Pimentel para que siga recibiendo mis más de 70 lecciones o clases o sesiones de Historia de México para abarcar las 62 transformaciones que lleva México. En esta ocasión, la lección número 6 se refiere a la transformación número 6. ¿Qué quiere decir transformación? Transformación es un suceso o unos sucesos que modifican la esencia o las características generales de toda una sociedad amplia como es ahora México, que tiene cierta relevancia, ya sea en la política, o en la cultura, o en la religión, o en la ciencia, o en la historia. En algo tiene una relevancia trascendental. Unas son más trascendentes, otras son menos trascendentes, unas son de más duración, otras son de menor duración. Estas 62 transformaciones yo las encontré, las investigué después de mucho tiempo, con un análisis detallado de la historia de México. Y no podemos negar que esas 62 transformaciones fueron importantes. Reducirlo a cuarta transformación, como lo dice el gobierno actual, es una ignorancia, es una aberración, es una tontería. Porque sería tanto como negar la lucha heroica del pueblo de México en la batalla de Puebla con Zaragoza y Porfirio Díaz derrotando al ejército francés. Sería una aberración no tomar en cuenta la defensa de los niños héroes en el castillo de Chapultepec, defendiendo a México de la intervención americana, y muchos más. Entonces, las 62 transformaciones que lleva México, de la cual la número 62 es la 62 transformación, la del gobierno de la presidencia de López Obrador, las vamos a abordar en más de tal vez 70 lecciones o clases o lecciones, porque son muy detalladas y requieren mucho conocimiento de la historia de México. Algunas lecciones serán muy abreviadas porque se refieren a una etapa o transformación importante, pero no se puede abarcar a veces mucho en esa lección.
Bueno, en esta ocasión vamos a ver la conquista de México, que como ya dije, sí fue una conquista, la conquista del pueblo español de México, del antiguo México, de los mexicas o aztecas, que luego se generalizó a todas las culturas prehispánicas, a los tarascos, a los zapotecas, a los mayas, a todos. Pero empezó por la conquista de México derrotando al imperio azteca, que era el más poderoso. Muchos dicen que se le pide disculpas, que le piden disculpas a España por esta conquista. Pero es una tontería. ¿Por qué? Y es una aberración. ¿Por qué? Porque lo que pasó hace más de 500 años no se puede medir y valorar con los parámetros de ahora. En aquel tiempo, hace 500 años y más, la forma en que pensaban los pueblos, las personas, era diferente. No había como ahora una ONU, unos derechos internacionales. Era diferente. Y no ha habido un solo pueblo, por decirlo así, no ha habido un solo país o pueblo que no haya sufrido una conquista o que no haya conquistado a otro. Eso se ha dado en todo el mundo. La conquista de México fue una de tantas conquistas más que ha habido en el mundo. Así como Portugal conquistó a Brasil, así como el Imperio Romano derrotó a Grecia, todo han sido conquistas. Todo. Entonces es absurdo decir que se pide una disculpa. Además de que en el año 1836, España sí hizo un comentario de que hubiera una especie de armonía por lo que pasó, como una especie de disculpa, pero no fue disculpa, fue una especie de reconciliación. Y en el cual tomemos en cuenta que la conquista de España a México tuvo dos facetas: la conquista política militar y la conquista cultural espiritual. La parte político-militar pues sí cometió actos de guerra, que es pues, matar, luchar, son actos de guerra, en cualquier guerra. No podemos hablar de barbarie porque son actos de guerra, que la guerra siempre es barbarie, así como lo tuvieron los pueblos prehispánicos con otros pueblos prehispánicos. Son actos de guerra, y los actos de guerra pues, son matanzas, son actos de guerra. Que yo no lo apruebo, pero sucede. Ojalá en el mundo no hubiera guerras, hubiera armonía, pero no es así. Las ambiciones de todos los pueblos producen guerras. Pero también estuvo la conquista espiritual, en la cual los frailes franciscanos y cristianos de diversas denominaciones enseñaron al pueblo indígena del antiguo México, que todavía no era México propiamente, era México, pero todavía no tenía el nombre de México. Fue una cultura de enseñarnos el mensaje de Cristo, el amor y la paz de Cristo. Que eso es la mejor doctrina. Lo mejor que nos pudo pasar es que España haya venido a México y nos haya conquistado para traernos el mensaje de Jesucristo, Dios hecho hombre, y toda la gran cultura española europea, de los grandes literatos y de la ciencia que ya había florecido mucho en Europa. No estoy diciendo que en la cultura prehispánica de Mesoamérica, o sea, la antigua México, no hubiera desarrollos, pero el que nos hayan traído el mensaje de Cristo, por ejemplo, que nos hayan traído la literatura de Cervantes de Saavedra, que nos hayan traído la ciencia que se hizo en Europa a través de España, pues es
una cosa que yo agradezco. Yo no le pido disculpas a España. Yo le agradezco a España que haya llegado y que afortunadamente España se había liberado de la cultura musulmana islámica. ¿Se imaginan si nos hubieran conquistado los musulmanes? Seríamos otro Irak, otro Irán, culturas terribles, con un fanatismo anticientífico, misógino contra las mujeres, de lo peor, un fanatismo brutal, ¿no? Qué bueno que llegó a España. Pero bueno, vamos porque tarde o temprano iba a haber una conquista de México, porque eso es inevitable. En aquellos tiempos todos los pueblos se conquistaban unos a otros. Pero qué bueno que fue España y no fue el mundo musulmán o no fueron otros. Vamos a empezar a detallar brevemente, porque no voy a hablar de todos los detalles, de cómo fue esa conquista de México, de España a México. Vamos, aquí tengo unas fechas. Primero, iniciamos. Si te gusta ese video, dale un clic en suscribirte para que te siga enviando videos. Y también te envíe de deporte, arte, ciencia, religión, filosofía, valores humanos, astrología, psicología. Tengo esos cursos también. Y muchas cosas más. Vamos a empezar. En el año 1492, el día 12 de octubre, se da el descubrimiento de América. Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y aquí nuevamente vuelve a decirse lo mismo, que no fue descubrimiento de América, sino nuevamente que fue encuentro de dos mundos. Pues no es así, porque los que viajaron para encontrar otro mundo fue Cristóbal Colón, un genovés, o sea, de Italia, pero relacionado con España, que fue el que llegó a América. El que descubrió América fue el pueblo que viajó para encontrar otro continente, que fue España, que fue Italia. Que se dice que no fue Cristóbal Colón el primero, se dice que los vikingos de Islandia, hay un tal Erik no sé qué, que llegó antes, pero nunca supo que descubrió otro lugar. Igual, Cristóbal Colón, curiosamente, no supo nunca que descubrió otro continente, pero los españoles que lo siguieron sí supieron que no eran, como pensaba Colón, las Indias, o sea, las Indias orientales, o sea, el país de la India que había llegado, no, se dieron cuenta que habían llegado a otro continente. Bueno, una vez que se llegó en 1492, llegaron a la Dominica, una isla que está en el Caribe, y luego a Santo Domingo. Diego de Velázquez, el capitán español que venía, después hizo más expediciones y de esas islas del Caribe hacia otras partes. En 1518 llegó a Cozumel, la isla de Cozumel, actual Quintana Roo, Hernández de Córdoba, el capitán Hernández de Córdoba, voy a abreviar, Hernández de Córdoba. Y luego llegó también Juan Grijalva. Por eso hay un río allá por esa zona que se llama el río Grijalva. Esa fue la primera expedición que llegó. Luego hubo otras, una segunda.
En una tercera expedición, Diego de Velázquez envía a Hernán Cortés, que llega en el año 1519, llega Hernán Cortés. El capitán español Hernán Cortés llega a lo que ahora es México. ¿A dónde llega? Llega a lo que sería, bueno, también llega a Cozumel, luego a Cabo Catoche. Rescatan a uno que había llegado antes, que se llamaba Jerónimo de Aguilar, que sirvió como, ya hablaba, ya llevaba varios años, porque de 1492 de repente más adelante llegó varios, entre ellos Jerónimo de Aguilar. Se quedó ahí en el sureste de México, aprendió el idioma de los nativos, y cuando llegan los españoles lo encuentran, lo rescatan y se convierte en el traductor del idioma que hablaban los nativos a los españoles. Se convierte en el traductor, Jerónimo de Aguilar. Los españoles tienen guerras, tienen una guerra contra, bueno, llega Hernán Cortés en las famosas 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, que nos lo enseñan en la escuela primaria. En las 3 carabelas llegan algo así como 500 hombres. Vienen a la conquista, porque ya les habían dicho que en este territorio había oro y joyas y piedras preciosas, y vienen con la ambición, eso es innegable. Vienen a conquistar y luchan contra un primer pueblo que ahorita no recuerdo, bueno, primera cultura mesoamericana con la que se contactan, una segunda o tercera, y los vencidos le dan a una mujer que se llama la Malintzin, como una especie de entendimiento, le dan a la Malintzin, la que le llaman la Malinche. Era la Malintzin, pero aquí Hernán Cortés la toma como esclava y luego como intérprete y como aliada de los españoles para empezar a relacionarse con otras poblaciones prehispánicas del antiguo México. La Malinche, por eso ahora cuando alguien dice que prefiere a otro país, le dicen malinchista, ¿verdad? Pero en este mundo globalizado, cerrarse a México para defender la soberanía de México es absurdo. Este mundo está globalizado, está internacionalizado. Y tener tratos con otros países de todos tipos comerciales y todo, no es malinchismo. Es tener una apertura universal, global, internacional, y no decir lo mío, lo mío, lo mío. Eso es ridículo, en esos tiempos ya no procede. El mundo está globalizado y esas sociedades que se cierran pues se quedan en el atraso y ajenas al mundo de progreso, de intercambios mundiales. Bueno, la Malinche. El día 21 de abril de 1519 llega Cortés a zonas del territorio que ahora es México. Tienen algunas luchas con los indígenas, derrotan a unos y uno de los derrotados le dan a la Malintzin como esclava, y luego como colaboradora y luego como traductora. Finalmente Cortés se une a la Malinche y tiene un hijo con ella, que es Martín Cortés. O sea, ahí empieza el mestizaje.
en la alianza de Cortés, un hombre de raza blanca, con la Malintzin, una mujer de la raza de bronce, como le llaman, la raza roja o la raza amerindia. Bueno, cuando Cortés llega y con unos pueblos se relaciona bien, con otros lucha, pero salen ganando los españoles. Se enteran que están sometidos muchos pueblos indígenas por los mexicas o aztecas. Se enteran que aborrecen a los aztecas, a los mexicas. Aztecas o mexicas, eso es la misma civilización. Entre ellos los totonacas. Los totonacas eran acérrimos enemigos de los aztecas. ¿Por qué? Porque sucede que los aztecas eran muy imperialistas, eran muy crueles y sometían a muchos pueblos por las armas, por la violencia, los hacían pagar altos tributos a los esclavos, que cuando derrotaban un pueblo los hacían esclavos, y luego esos esclavos los sacrificaban para ofrecérselos al dios Huitzilopochtli o Tezcatlipoca, y estaban ya en enormes guerras entre muchos pueblos de alrededor con los aztecas. Entonces Hernán Cortés hace alianzas primero con los totonacas, alianzas con totonacas, hace alianzas con muchos pueblos, como con 6 pueblos, con totonacas. Más adelante enfrentan a los tlaxcaltecas, los derrotan, pero los tlaxcaltecas de alguna forma aceptan la derrota y se unen a los españoles para derrotar a los aztecas, también con los tlaxcaltecas, que son los más conocidos como aliados de los españoles, los tlaxcaltecas, con los texcocanos. Con los chalcas, con los cholultecas, con los huejotzingas, hacen alianza españoles en alianza con totonacas, tlaxcaltecas. Las dos grandes culturas que estaban muy en contra de los aztecas eran los totonacas y los tlaxcaltecas, que eran ya grandes pueblos, grandes poblados. Y Moctezuma, el tlatoani azteca, que en ese momento estaba, fueron 11 tlatoanis. Ya se los dije en la lección anterior. 11 tlatoanis aztecas. El número 9 fue Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin. Hubo antes otro Moctezuma, Moctezuma Ilhuicamina. Este Moctezuma Xocoyotzin, que fue el antepenúltimo tlatoani. ¿Qué es tlatoani? Rey o gobernante. El tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, en base a una profecía que había, en la cual decían que Quetzalcóatl iba a regresar
el dios principal de toda esa zona de Mesoamérica, desde los mayas, teotihuacanos, toltecas, aztecas. Todos estos adoraban a un dios principal, al dios Quetzalcóatl. Y según la profecía, Moctezuma Xocoyotzin esperaba la llegada, el regreso de Quetzalcóatl. Y según la leyenda iba a regresar como un hombre blanco, rubio, un hombre blanco que iba a llegar y le llegan a la cultura azteca, a la civilización azteca, mexica, le llegan informes de que andan los españoles por la región de Veracruz. Para empezar, antes de continuar, quiero decir que Cortés funda Veracruz. Veracruz porque era la villa rica de la Veracruz, la villa rica de la verdadera cruz, porque son cristianos los españoles. La villa de la verdadera cruz, o sea, de la Veracruz, así queda Veracruz. Y se establece en Veracruz el primer bastión, la primera ciudad ya española. O ahí se establece la primera capital de lo que va a ser el imperio, la colonia que van a establecer los españoles en lo que actualmente es México, en Veracruz. Ya desde Veracruz los españoles empiezan pues luchan con varios, se asocian a varios, pero lo que más predomina es que totonacas y tlaxcaltecas, junto con otros, se hacen grandes aliados con los españoles para derrotar a los aztecas, a los mexicas. Entonces, Cortés se entera, bueno, los enviados de Moctezuma de los aztecas, se enteran por medio de enviados que llegan unos ciudadanos, personas de otros lugares, de otra raza, blancos, y Moctezuma cree que Hernán Cortés es ese Quetzalcóatl que regresa. Y recibe a los españoles, les envía regalos, les envía joyas y presentes. Allá, por donde anda Cortés, por allá por Veracruz, los enviados de Moctezuma le llevan presentes y regalos, creyendo que es el dios Quetzalcóatl que regresaba. Pues Cortés aprovecha esa situación y los recibe y también le da regalos o presentes a los aztecas. Pues son famosos que los espejitos, que como no había eso en Mesoamérica, el espejito era muy valorado. Prefiero un espejito donde se veían y se asombraban a una piedra preciosa, pues que no sabían el valor que tenía y no se podían ver, ¿verdad? Entonces preferían el espejito u otras cosas. Y también lo que impresionó mucho a los indios, a los habitantes prehispánicos, era que llegaron con caballos. Los españoles llegaron con, no muchos, creo que con 13 caballos. Con arcabuces o rifles, o como se le llamara en aquel tiempo, con una vestimenta muy elegante, por decirlo así, cuando todavía los nativos de las culturas prehispánicas todavía andaban con taparrabo, así como lo ponen, taparrabo, descubiertos acá y el taparrabo. Sus armas eran la macana con bolitas, el arco y la flecha y la lanza, el escudo, pero todavía no tenían la gran tecnología de los rifles de pólvora, o arcabuces, o como se llamara, o fusiles.
ni traían el caballo. Entonces Hernán Cortés y los españoles usaban en las batallas la lucha con rifles o fusiles y caballos, y eso les daba una ventaja tecnológica en la batalla. Pero ya cuando se alían con tlaxcaltecas y totonacos, a los 500 hombres españoles que estaban, pero ya al menos habían sufrido algunas bajas en batallas anteriores, entre 300 y 500 que quedaban, se le unen más de 2500 tlaxcaltecas, más de 1000 totonacos, y marchan hacia lo que es el imperio azteca, o sea, a lo que ya estaba fundado como la Tenochtitlan. Pero tienen algunas batallas y Moctezuma se da cuenta que no era el dios Quetzalcóatl que regresaba, sino que eran otros habitantes. Pero ya estaban, por decir, bueno, cuando llegan a Tenochtitlan, todavía Moctezuma cree que es el dios Quetzalcóatl, pero luego se da cuenta que no, porque tienen varias escaramuzas y se dan cuenta que no, pero ya lo había recibido. Y los españoles, Hernán Cortés, Moctezuma le da el templo de Axayácatl, es un palacio sagrado, donde les da como habitación. Moctezuma le da el templo de Axayácatl a Cortés y a sus hombres, todavía pensando que era ese dios Quetzalcóatl, y después se da cuenta que no, pero ya habían establecido una especie de relación, y de alguna forma Hernán Cortés somete a Moctezuma, lo aprisiona. ¿Cómo lo hizo? Pues no se sabe bien. Pero Hernán Cortés llega con todos los indios tlaxcaltecas y totonacas juntos cuando llegan a Tenochtitlan. Y los aztecas ven que llegan con muchos indígenas de su raza, por decirlo así, pero al frente los españoles, los 300 o 500 españoles, los reciben y empiezan cierta relación, pero como tuvieron ciertas escaramuzas o batallas, grupos indígenas, entonces cuando ya Moctezuma como que ya no está muy de acuerdo, pero todavía establece cierta diplomacia con Cortés y le pide a Cortés que hable con su pueblo, que suba hasta arriba del palacio y hable con su pueblo para calmar los ánimos, porque ya el pueblo azteca ya estaba en rebelión contra Moctezuma y la corte de Moctezuma por tener ahí alojados a los españoles, que ya habían tenido en otras regiones enfrentamientos. Cuando Moctezuma sube a querer calmar los ánimos, Moctezuma todavía queriendo llevar la fiesta en paz, como dicen, que se fueran los españoles con calma. Los españoles ya no se iban a ir, tenían la ambición de las piedras preciosas, de el oro, de muchas cosas que tenían ya aquí en el Imperio Mexica, pero Moctezuma todavía quería que se fueran pacíficamente. Entonces sube arriba de su palacio a hablar con el pueblo. Entonces lo apedrean su pueblo, mexica, azteca, lo apedrea y lo matan. Bueno, lo hieren muy fuerte y Moctezuma ya en su cama, de herido grave, le pide que por favor a su hija y a algunos disidentes los trate bien, que los cuide, que los proteja y que se vayan, pero que los proteja, que no haya con ellos un enfrentamiento. Bueno, Cortés lo escucha, fallece Moctezuma. Eligen
a Cuitláhuac, los aztecas mexicas eligen a su siguiente tlatoani, que fue Cuitláhuac. Cuitláhuac sí le hace la guerra a los españoles y los españoles salen huyendo del palacio de Moctezuma, salen huyendo y perseguidos por los aztecas, por los mexicas, y en la zona de Popotla, Tacuba, por Popotla, cerca de Tacuba, sufren una derrota de parte de los aztecas o mexicas, una derrota fuerte, a lo que en la historia le llaman la Noche Triste. La Noche Triste porque derrotan a Cortés y España, los españoles le llaman a ese evento la Noche Triste. Pero, pues, para los aztecas fue la Noche Victoriosa, ¿verdad? Le cambian, mucho tiempo le llamaban la Noche Triste porque ahí estaba en la historia. Ahora le llaman la Noche Victoriosa, donde derrotan los aztecas al ejército español. Sin embargo, muchos españoles se salvan y se van y logran salvarse, aunque fueron derrotados, pero todavía muchos, más de 200 españoles se salvan y llegan y se van a refugiar con sus aliados, con los tlaxcaltecas. Permanecen con los tlaxcaltecas un año y se preparan, apoyados por los tlaxcaltecas, los totonacos, los cholultecas, los chalcas. Los españoles se vuelven a preparar para volver a ir a Tenochtitlan para derrotar al pueblo azteca, para quererlo derrotar. Construyen 13 bergantines, que son 13 naves, porque los aztecas estaban en medio de un lago muy grande, el lago del Valle de México, que viene desde Zumpango, llega hasta Chalco, que ya queda como lago nada más Zumpango, parte de Chalco, parte de Xochimilco. También Texcoco, que ya no hay un lago, hay como un charco grande, ya no se puede llamar lago. Y antes de decir esto de la conquista, quiero recordar cómo llegaron los mexicas a Tenochtitlan. Vienen de un poblado mítico que le llaman Aztlán, por eso aztecas de Aztlán. Y vienen, y lo digo rápido porque lo dije en la lección anterior, llegan por Zumpango, luego por Tizayuca, luego por Ecatepec, pasan por todo eso, por Popotla, y llegan y se establecen en Chapultepec un tiempo. Luego son expulsados de Chapultepec y avanzan y llegan al lago donde está el águila devorando a la serpiente encima de un nopal, que Tenoch, el líder de los aztecas, dice que es la señal donde tiene que asentarse el pueblo, porque era también una profecía. Y por eso el águila devorando la serpiente encima de un nopal se convierte en el escudo de México. Y eran aztecas, pero cuando llegan al Valle de México, bueno, ya cambian y al poco tiempo Cortés ya los llama mexicas, o se llaman mexicas. Por eso después, cuando se logra la independencia de México, le van a llamar México, de México, de mexicas a México. Bueno, lo dije brevemente. Entonces, era un lago que tenía 5 calzadas que unía el lago con la tierra firme, la isla en medio del lago con la tierra firme, que no era la isla, el islote. Y Hernán Cortés, aliado con los tlaxcaltecas, construyen 13 bergantines como barcos pequeños, por supuesto, y con mucha estrategia militar cercan, hacen un sitio de Tenochtitlan.
auxiliados por, ya en ese momento eran 200,000 tlaxcaltecas, eran como entre 300 y 500 españoles, eran como ya como 200,000 tlaxcaltecas, igualmente como 100,000 totonacos o totonacas y otros. Entonces ese ejército que forma Cortés contra los aztecas les hacen un cerco, un sitio del cual no pueden salir los aztecas. Total que son derrotados, derrotan, y Cuauhtémoc quiere huir y lo atrapan o lo atrapan el capitán Holguín. Ya con ese hecho de haber atrapado a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc se rinde, y con eso se rinde el imperio azteca o mexica, porque ya era un imperio que llegaba hasta rozar con el imperio maya del sureste. No pudieron los aztecas conquistar a los tarascos, hasta ahí llegaron, pero ya todo el centro de México tampoco pudieron con los zapotecas, pero todos se habían extendido mucho. Ya era un imperio, y el imperio azteca queda derrotado por España, por Hernán Cortés, sus capitanes y toda la alianza de las culturas prehispánicas que rodeaban a los aztecas. Entonces, capturado Cuauhtémoc, se rinden los aztecas, y eso sucede un día 13 de agosto de 1521. Rendición de la cultura azteca o mexica, al haber atrapado a Cuauhtémoc. Después de Cuitláhuac muere. Antes de llegar a esto, Cuitláhuac muere de enfermedad, y lo sucede Cuauhtémoc. Lo sucede Cuauhtémoc, es el último tlatoani. Los tlatoanis, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, son los que tienen el enfrentamiento con los españoles. Anteriormente hubo otros tlatoanis, fueron 11 en total. Entonces, siendo Cuauhtémoc el que estaba cuando hacen el sitio de Tenochtitlan, derrotan a los aztecas, capturan a Cuauhtémoc el día 13 de agosto de 1521, cuando se logra la conquista. El 13 de agosto de 1521 se lo conquistan al pueblo azteca o mexica. Como era un imperio ya, empiezan a llegar muchos españoles, ya ha conquistado el pueblo mexica. Las alianzas con los indígenas siguen, y luego envían varias expediciones. ¿Qué quiere decir? Hernán Cortés, que se convierte en el nuevo emperador, el nuevo rey o emperador de esa zona azteca, mexica, envía misiones a derrotar a otros pueblos indígenas, y abarca mucho. Bueno, cuando Hernán Cortés se convierte en el nuevo emperador ahora de los mexicas, a los que somete, pues trae varias cosas. Entre otras cosas, le proporciona al pueblo mexica
junto con lo que el pueblo mexica le proporciona de beneficios, de cosas buenas, también el pueblo español le trae cultivos de nuevas plantas, fundó la ganadería propiamente, creó el cultivo de la caña de azúcar, los primeros trapiches con los que se hace el azúcar de la caña de azúcar, les trae los caballos. ¿Por qué propiamente tan pocos hombres españoles derrotan a los mexicas? Porque no solamente cuando se alían los demás indígenas como tlaxcaltecas y totonacas contra los aztecas, sino anteriormente batallas que tuvo Cortés contra muchos nativos, los derrotaban. ¿Por qué? Porque traían el caballo, porque traían el fusil y porque traían una estrategia de guerra más avanzada. Sin embargo, derrotar al imperio mexica azteca era una misión mayor, por eso se aliaron con muchos grupos indígenas como tlaxcaltecas, totonacas y otros que ya mencioné, y logran derrotar a los mexicas. Y con eso vamos a pasar después a la siguiente transformación, cuando España decide, se forma el Imperio de Cortés. Esa sería la siguiente transformación, el Imperio de Cortés. Dicen que el tercer imperio en México ha habido 3, no, fueron 4. Hay que poner el Imperio de Cortés, porque Cortés duró un tiempo, breve, pero dura como emperador de la nueva área. Bueno, amigos, si se me pasó algo, pues después se los comento. Lo agrego en otras lecciones, lo comento después. Si algo se me pasó en esta lección de la conquista de México. Muchas gracias.